Es un gusto saludarlos, estamos en Sala de Prensa aquí en Caracol Ahora después de la edición central de Noticias Caracol. Uno de los hechos del día, lo revelamos ayer en primicia aquí en la edición central de Noticias Caracol, tiene que ver con una ponencia que presentó el magistrado Jorge Ibáñez en la Corte Constitucional, una ponencia en la que pretende y la va a llevar a consideración de sus demás colegas de este alto tribunal, que es guardián de la Constitución Política Colombiana, pide tumbar la ley que plantea herramientas jurídicas para desarrollar la paz total. Ese muy ambicioso programa del gobierno del presidente Gustavo Petro, que es una de sus banderas, la de buscar acercamientos, negociaciones con grupos armados ilegales de toda índole, y por eso se haya denominado la paz total. Una paz total que involucra unas herramientas jurídicas contenidas en esa ley. Un tema que suena complejo, que suena difícil de asimilar, pero que en términos generales, para quienes son entendidos en la materia, implicaría un revés enorme en materia jurídica para que el gobierno tenga herramientas para negociar con esos grupos armados ilegales. Para tratar de entender la magnitud de lo que estamos hablando y también tratar de entender el alcance de esta ponencia, que hay que advertirlo, no es que sea un fallo, ni siquiera se ha discutido en la sala plena, simplemente se filtró, se conoció esta ponencia del magistrado que va a llevar a consideración, repito, de sus colegas de la Corte Constitucional. Están con nosotros hoy en sala de prensa los senadores Iván Cepeda y Ariel Ávila, ambos muy vinculados con el tema de la paz, ambos muy vinculados con esas iniciativas del gobierno nacional. Incluso uno de ellos, ya me corregirá, el senador Ariel Ávila, fue uno de los ponentes de esa ley. Aquí con él hablamos varias veces del tema. Con el senador Iván Cepeda hablamos muchas veces también aquí. Él hace parte del equipo negociador que está discutiendo en la mesa de diálogos el inicio de ese proceso, ya que es formal, con el Ejército de Liberación Nacional. Un tema que entiendo puede ser distinto, pero a la larga hace parte de la misma, del mismo objetivo del gobierno de Gustavo Petro, repito, de plantear una paz total con los grupos armados ilegales. A los dos los saludo, senador Iván Cepeda, senador Ariel Ávila. De verdad, como siempre, un gusto y gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. A usted, Juan Roberto. Buenas noches, Juan Roberto. Un saludo para Iván. Bueno, voy a arrancar con una pregunta para los dos. Primero con el senador Ariel Ávila, que estuvo en las discusiones en el Congreso. Ya el senador Iván Cepeda me corregirá si conoce, asumo que sí, estoy absolutamente seguro, cómo fue ese trámite, pero arranco con el senador Ariel Ávila. Si el fallo tumba esos dos incisos, esas dos apartes de la paz total, ¿se caería toda la ley? Que tal vez es la primera gran inquietud e incógnita que ha generado esta ponencia. Senador Ariel Ávila. Juan Roberto, otra vez buenas noches, y efectivamente yo era el coordinador ponente de la Ley de Orden Público. Mire, básicamente lo que se ha filtrado es que hay un problema, dice la ponencia de fallo, del principio de consecutividad. Yo esta mañana revisé, para mí eso es falso, respetando la autonomía de la justicia, obviamente, y acatando lo que ellos decían en algunas semanas, porque lo que había es que se presentó un proyecto de ley, luego los senadores comenzaron a introducir proposiciones de cambios, de agregar cosas, y lo que se hizo fue incluir una cosa que se llama proposiciones sustitutivas, que sustituían los artículos iniciales, incisos y parágrafos, entre esos los dos incisos que usted hace referencia, pero se guardó toda la consecutividad. Al tumbar esos dos incisos, hay herramientas jurídicas que permiten mantener el andamiaje de la paz, pero obviamente se crea una inseguridad muy delicada. Es decir, yo sí tengo una preocupación porque más que inseguridad, quedan unos vacíos, y que eso tardaría mientras vuelve y se implementa, vuelve y se discute, más aún si es toda la ley la que quieren declarar inexequible y no los dos incisos. Entonces, se crearán unos vacíos jurídicos, pero yo vuelvo y repito, en el principio de consecutividad está todo saldado. Y sobre el otro tema, rápidamente, del concepto, el Consejo Superior de Política Criminal, el concepto no es vinculante, pero no es sustantivo, es decir, no es una necesidad, una regla constitucional, es de ley, no de constitución. Y si se aprueba eso, sería gravísimo porque le quita la autonomía legislativa al Congreso, sería el Consejo de Política Criminal el que legisla. Yo ahí veo que la mayoría de la Corte yo creo que va a fallar a favor de la ley, pero sería muy delicado el vacío jurídico que es.
Senador Iván Cepeda, acudiendo los dos, tienen espíritu de docentes, acudiendo a ese espíritu, ¿qué es ese principio de consecutividad del que habla el senador Ariel Ávila? Que entiendo es una de las bases en el trámite de la ley, pero ¿en qué consiste? Bueno, es una norma que indica que en la discusión o el trámite legislativo no se pueden introducir en ciertos estadios de ese trámite asuntos que no hayan tenido previamente una discusión, porque a último momento en un debate puede aparecer cualquier tema que se le ocurra a un congresista y por algún tipo de circunstancia quede introducido en el cuerpo de una norma sin que sea parte o haga parte del espíritu o de los aspectos que se intenta, en este caso, convertir en ley. Y por lo tanto, en ese trámite debe haber un escrupuloso orden y las materias que se incluyan deben haber tenido una discusión previa o corresponder a asuntos que hayan sido claramente establecidos dentro del espíritu de la norma en cuestión. Entonces, me parece a mí que en este caso, como lo ha explicado bastante bien Ariel, ese no es el caso. Todo lo que quedó incluido en este capítulo, porque hay que subrayar que aquí no estamos hablando solamente de la ley de paz o de la ley que rige la paz o la política de paz en el Estado colombiano, sino de la ley que es marco de la política de orden público. Hay que recordar que esta ley se renueva cada 4 años. Es una norma que tiene un carácter específico porque es un marco legal para todos los asuntos del orden público, entre los cuales, por supuesto, un capítulo muy importante es la política de paz. En esta oportunidad hubo cambios sustanciales en esta materia discutidos con el principio de consecutividad, pero también se renovó toda la ley. Esto lo subrayo porque de ser el caso, cosa que dudo mucho, no soy, no me inclino a pensar que la Corte pudiera generar una situación de esta naturaleza, conociendo bien la jurisprudencia y el espíritu con que actúa, pues no solamente se vendría bajo la política de paz, o por lo menos aspectos importantes de la política de paz, sino también un conjunto de asuntos que podrían llegar a paralizar ramas o áreas muy estratégicas del orden público en Colombia. Eso último que menciona el senador Iván Cepeda, senador Ariel, ¿qué impacto tendría? Usted lo decía antes de la intervención del senador Cepeda. Usted decía, mire, esto genera un vacío, como coincide el senador Iván, crea una inseguridad. ¿Exactamente en qué temas puntuales? Para entrar ya en materia de los posibles efectos, repito, de un fallo que no hay, simplemente se conoce la ponencia. Mire, Juan Roberto, la ley de orden público se creó en 1997 y es una ley que incluso regula temas de hidrocarburos. Hay un capítulo que es el de la paz, que es el que siempre se cambia en los gobiernos. Los demás artículos siempre se prorrogan y se dejan igual. Entonces, si se tumba toda la ley, el vacío jurídico es impresionante, pero incluso, vuelvo y repito, temas, por ejemplo, de hidrocarburos, o hay algunos temas de transporte petrolero, o sea, es decir, sería muy delicado. Frente al tema de paz, hay que tener en cuenta, como tal, yo no veo que la mesa, digamos, la mesa con el ELN o las mesas que hay con las disidencias se caiga o que toque parar todo. No, porque el presidente tiene unas facultades. La Constitución le otorga unas facultades, además, bajo el principio del derecho a la paz. Es decir, habrían mecanismos, pero ya en el detalle se crean vacíos jurídicos. Uno, por ejemplo, el Servicio Social para la Paz se vendría abajo, cosa que sería gravísima, porque además muchos muchachos quieren prestar ese servicio social para la paz y ya está pidiendo que se reglamente y la Comisión Nacional del Servicio Civil lo iba a reglamentar el otro mes, iba a sacar a despedir ese tema. Segundo, los temas de seguridad jurídica para los miembros del equipo negociador legales del equipo del gobierno, de los diferentes equipos, ahí queda un vacío jurídico. Tercero, los ceses como tal no se podrían mantener, pero sí quedan en un vacío ciertas partes. Entonces, sería delicado, no es que se caiga,
ya uno leyendo pues, leyes, la Constitución, no es que se caiga, pero se generan vacíos, fisuras que después pueden terminar en cosas complicadas. Yo lo que aspiro, Juan Roberto, acá es la Corte de una discusión. Esta es una de 6 demandas, son varias las demandas que hay y que ya en esto están dando. Y lo peor que nos pudiera pasar ahorita es que a un poco más de un mes de inaugurar el cese al fuego con el ELN nos ocurra este vacío jurídico, o cuando el presidente la próxima semana va a tener que prorrogar o no los ceses al fuego con otros grupos. Entonces, yo quedo preocupado, pero también aspiro a que la Corte pues discutamos lo que se está discutiendo, los 2 incisos, hay una serie de artículos que se están discutiendo, pero que lo demás quede planteado, porque si no el vacío es grande. O sea, no es una tumbada, Juan Roberto, de que se caiga el andamiaje, sino que es como una casa que queda sin paredes, hay algunos vacíos por donde puede entrar mucho viento, entonces eso es lo que genera inestabilidad. Ese vacío en esas paredes, senador Iván, usted mencionaba que el tema no solamente apunta a la política de paz, si le entiendo bien también a la política de seguridad, ¿por qué? Sí, porque esta es una norma marco, es decir, no solamente atañe a un aspecto puntual como es la paz, lo decía anteriormente, sino también a otros aspectos del orden público que pueden efectivamente generar situaciones como las que está describiendo el senador Ávila, es decir, a generar vacíos, no solamente en materia de paz, sino también de la manera en cómo actúa todo el andamiaje y todo el aparato de la defensa y la seguridad. Entonces, yo dudo mucho que la Corte vaya a tomar una decisión que en realidad no tendría precedentes en esta materia con relación a un asunto tan delicado. Eh, por supuesto, hay que respetar la independencia de los poderes públicos, hay que confiar plenamente en la Corte Constitucional. Su jurisprudencia ha sido siempre no solamente la de garantizar los derechos y libertades públicas, sino también de ir construyendo y desarrollando el derecho a la paz como un derecho fundamental de los colombianos. Así que yo considero que en esto la Corte no va a estar por debajo de su propia jurisprudencia. No, sin querer entrar en el detalle, senador Ariel, escuchando lo que plantea el senador Iván Cepeda, en un tema que a lo mejor para el grueso de nuestra audiencia y del país en general es un tema técnico, me excusan la palabra hasta harto, el de entender la mecánica de cómo se discutieron, pero parece que en esa jartera está el detalle de la demanda. Y es lo que entiendo que acepta y plantea la ponencia del magistrado Ibáñez, que usted dice, no, se cumplieron los trámites de rigor, pues usted estuvo ahí en las discusiones, y aquí usted y yo lo hablamos varias veces, pero ¿dónde pudo haber algún tipo de cortocircuito que generara ese boquete? ¿Cómo es que dijo usted? Me gustó la frase, el símil que hizo, por donde se metió ese viento que terminó viciando el trámite de esta ley. Mire, Juan Roberto, para explicarle, digamos, a la ciudadanía. Sí. Básicamente eso es una ley ordinaria, ley normal, que entonces requiere 4 debates. Senado, plenaria de Senado, comisión de Cámara, plenaria de Cámara. Esta vez esta ley tuvo un mensaje de urgencia, es decir, las comisiones de Cámara y Senado sesionaron a la vez. Entonces, el debate se forma porque se presenta un proyecto de ley diciendo esta mesa es verde y las sillas son cafés. Y entonces un senador dice, no, pero pongamos que cada 2 años podamos cambiar el color de la silla y que de pronto otro propone, no, y que tengamos también una mesa adicional. Cuando se meten tantas proposiciones así, se hace una proposición sustitutiva. Es decir, ya no se dice la mesa verde y las sillas café, sino habrá la posibilidad de cada 2 años de cambiar las mesas, y se agrega y se mete esa proposición. Porque lo otro sería proposición a proposición, que también se puede seguir, pero es mejor una proposición sustitutiva que recoja todo. Y ahí fue, y estas proposiciones sustitutivas fueron discutidas, cuando eso fue discutido también, y se llevó a plenaria de Senado y a plenaria de Cámara. Entonces, ahí el único debate que habría es si las proposiciones sustitutivas daban o no cuenta y guardaban la forma inicial del texto. Claramente para mí sí. Y frente a lo el Consejo Superior de Política Criminal tiene que dar un concepto, ese concepto es un sustantivo, es decir, no es una orden constitucional. Hay una ley del 2014 que no es
no se tiene que acatar, el Consejo puede decir que no y el Congreso que sí o al revés. Pero pretender meterlo como una necesidad de que es una norma constitucional es quitarle facultades al Congreso. Entonces, pues, que elegir el Consejo Superior de Política Criminal. Por eso yo creo que ahí muchos magistrados no van a acatar, porque la autonomía legislativa es del Congreso de la República y eso no está en discusión. Entonces, esos son los dos, que es donde sea el concepto y el Ministerio de Justicia sobre el concepto del Consejo Superior de Política Criminal manifestó al propio ministro que no era sustantivo, es decir, que no era una necesidad y tampoco es necesidad acatar. Por eso yo creo que esos dos argumentos no creo que sean acogidos por la mayoría de los magistrados. En todo caso, se respeta la autonomía de la justicia. Y si eso llegara a pasar, habría un vacío que nos toca correr a corregirlo y seguramente le pediríamos llamado de urgencia al gobierno para una nueva ley, pero yo aspiro a que no sea así. Sí, y en ese sentido, senador Iván Cepeda, estamos con los senadores Iván Cepeda y Ariel Ávila hablando de la ponencia que se conoció en las últimas horas que plantea que se tumbe la ley de paz total. Hay un concepto de la Procuraduría a la que acudió la Corte sobre este tema, donde dice, mire, y usted me corregirá si es así, estoy leyéndolo porque es un tema jurídico y quiero también después la opinión del senador Ariel, dice, es que esta ley deja un espacio muy amplio para que todo tipo de estructura criminal termine siendo considerada con estatus político y se le abran las puertas de la justicia transicional. ¿Eso es así, como lo plantea el Ministerio Público en ese concepto ante la Corte? No, de ninguna manera. Yo creo que está muy claramente definida esa distinción entre las organizaciones con las cuales se entablan diálogos y negociaciones políticas, como es el caso del Ejército de Liberación Nacional, y el país ha visto cómo ha transcurrido esa mesa, en la cual ya hemos llegado a 12 acuerdos muy importantes, en un proceso que a mi modo de ver ha sido supremamente eficaz. Y otros que tienen una naturaleza totalmente distinta, en los cuales no hay mesa de negociación, no hay delegaciones que se sientan a discutir temas como la agenda que ha sido aprobada con el ELN, que tiene 6 puntos, sino un procedimiento expedito para poder acogerse o someterse a la justicia. En este segundo caso, hace falta una ley, eso es cierto, que reglamente las condiciones para que ese acogimiento sea de carácter colectivo. Y ese era uno de los temas que lamentablemente no pudo abrirse paso por que la agenda era bastante intensa y llena de reformas y de leyes también muy importantes que se intentaron tramitar en este semestre. Pero bueno, eso tendrá lugar más adelante y creo que en el argumento que usted trae aquí a colación no hay razones de peso ni suficientes ni sustentables por parte de la Procuraduría. Que senadora Ariel, usted y yo lo hablamos aquí hace algunas semanas cuando hablábamos de esta ley, que tal vez la crítica de muchos sectores era esa, que como que dejaba abierta esa posibilidad, repito, que nos plantea el senador Iván, que para nada, pero quiero su opinión sobre el tema, porque a muchos sectores del país sí les queda esa sensación, y pues mira, el Ministerio Público lo dice, garantizado que no hay esa posibilidad de que sin sedazo se meta cualquier grupo en una posibilidad de negociación con estatus político, es decir, y se lo planteo en términos más prácticos, un grupo como el Clan del Golfo, como estos narcotraficantes puros y duros, no se pueden meter a la justicia transicional, a la JEP o cualquier otra de ese estilo. Mire, Juan Roberto, yo leí el concepto de la Procuraduría, es un concepto absolutamente falso, y por dos razones. En el artículo 2 de la ley, claramente se distinguen los grupos de carácter político, categoría A, y luego los grupos de sometimiento a la justicia, categoría B. Se hace la distinción. Recuerdo tanto que Humberto de la Calle metió una proposición para que en el caso de los grupos B que se someten a la justicia, se acogiera a los criterios de la Convención de Palermo. Yo le pido a cualquier colombiano, entre en la Gaceta, descárguelo y lo va a ver. Está claramente distinguido uno de otro. El tema es el siguiente. El primero es los grupos que tienen naturaleza política, como el ELN, y los grupos que se someten a la justicia. Para estos segundos grupos, no la definición en el artículo 2 de la ley, pero falta
un desarrollo que son los criterios del sometimiento a la justicia, que esa es la famosa ley que se hundió por tiempos y que vamos a volver a presentar el 20 de julio. Entonces, la paz total tiene dos leyes, esta ley de orden público de paz total y la de sometimiento. En esta ley de orden público quedaron definidas, claramente definido la distinción entre ambas categorías, sabiendo que para este segundo grupo de sometimiento tendría que haber una ley que pudiera los criterios. Pues yo creo que eso quedó absolutamente distinguido en ese artículo 2. De hecho, ese argumento, la Procuraduría da tres argumentos. Uno es el Consejo Superior de Política Criminal, el segundo es este. Me sorprendió mucho porque hicimos un gran esfuerzo en clarificar las definiciones. Mire, ya apartando, no apartándonos, sino digamos en esta misma otro carril dentro de esta discusión, senadores Iván Cepeda y Ariel Ávila. Ayer en este mismo programa, y ustedes lo dieron en muchos medios, estuvieron los gobernadores, en este caso de Antioquia, el del Meta, el del Tolima, que estuvieron el fin de semana sentados con el ministro de Defensa, con el comisionado de paz, con la cúpula militar, hablando de esta paz total de la que ustedes hablan y nos explican los procedimientos, las normas y todo lo que atañe a los alcances jurídicos. Pero ellos dicen que en la práctica la cosa es otra, que el país está hoy tomado por grupos criminales, que esa indefinición y esos vacíos que ha dejado esa ley y dicen al comisionado de paz, pues por abarcar mucho aprieta poco. Y miren lo que estamos. ¿Ustedes comparten algo de esas tesis de los mandatarios locales que, pues, por supuesto, tienen toda la autoridad moral, porque pues, son los que están en las regiones? Senador Iván. Yo creo que es muy importante escuchar a los gobernadores, a los alcaldes, puesto que son quienes tienen que afrontar diariamente la situación que hay en muchos territorios, que no es fácil de ninguna manera y que hay que reconocer, tiene una connotación, especialmente después de 4 años que fueron fatídicos bajo el gobierno del expresidente Duque y que dejaron los territorios en una situación muy difícil. Entonces ese diálogo es imperativo, pero hay que buscar las causas en el lugar correcto. El problema no es la política de paz, el problema es la situación que hay y encontrar un camino para que esos procesos de paz puedan tener eficacia. No hay que hacer menos procesos de paz, sino por el contrario, hay que hacer todos los procesos de paz necesarios. Y para eso es indispensable involucrar a las autoridades locales. En eso concedo la razón al reclamo que hacen los gobernadores. Ahora bien, quiero poner un ejemplo de por qué es imperativo que haya procesos de paz. En los 4 años del gobierno del expresidente Duque, se nos dijo que la mejor forma de acabar con el ELN era precisamente acabar con ese proceso. Y el resultado es que 4 años después el ELN se duplicó, según las estadísticas del Ministerio de Defensa. Cuando el presidente Duque asumió el gobierno, el ELN tenía en su momento cerca de 3.000 integrantes. Hoy tiene más de 5.800. En un cuatrienio en el cual no hubo política de diálogos ni mesa de negociación. Entonces, aquí de lo que se trata no es de acabar con los procesos de paz, sino de fortalecerlos, obviamente también con una acción del Estado decidida a que también se enfrente militarmente cuando eso quepa y haya lugar a estos grupos. Y ahí mientras uno espera, senador Ariel Ávila, pues bueno, esperar qué pasa con esta ley de la paz total que hace parte de la ley de orden público y falta esperar qué hace el Congreso en su próxima legislatura con la ley de sometimiento. Y mientras tanto, en la mitad, un país que entra a un proceso de elecciones, nos decían los gobernadores ayer, en medio de esta situación tan compleja de orden público en todo el territorio nacional, prácticamente en todo el territorio. Mire, Juan Roberto, rápidamente, la política de paz o la política de seguridad del Estado colombiano tiene zanahoria y tiene garrote, es como una moneda. En una de las caras de la moneda está la zanahoria, que tiene la ley de orden público y la ley de sometimiento. Y en la otra moneda está la política de seguridad. Pues el problema no es la zanahoria, porque la zanahoria está diseñada y yo creo, lo vamos a ver en 1 año y medio, varios grupos se van a someter a la justicia y va a salir bien. Pero ¿dónde está el problema? En el tema de la seguridad.
deterioro del gobierno de Duque, que el gobierno de Gustavo Petro no ha podido detener, eso es cierto, pero eso no es causa de la política de paz, sino es causa del deterioro de la seguridad. Ahí tenemos tres consideraciones. La primera, crear un gran plan para lo que tiene que ver las elecciones locales del 29 de octubre. Plan que no es solo proteger mesas de votación, sino evitar filtración de recursos ilegales, que eso hemos llamado la atención. Lo segundo, el gobierno del presidente Gustavo Petro tomará una decisión si decide o no prorrogar los ceses al fuego con las disidencias. Hay unas consideraciones que no han cumplido muchas de ellas y eso se va a poder tomar y con eso diseñar lo que va a hacer esa política de seguridad para el 29 de octubre. Y el otro tema que sí es, yo creo que el gran quiz del asunto es la transformación dentro de las fuerzas militares. Yo he dicho que las fuerzas militares con el plan Ayacucho, yo estoy muy esperanzado, me preocupa que todavía están con estrategias de hace varios años y no han entendido que esto cambió, pero hay que dar una espera si este plan de Ayacucho funciona o no. Lo que es cierto es que hay que tener un plan de choque, un plan de democracia de estos meses que arrancan de aquí al 29 de octubre. Senador Iván, a propósito de estas dinámicas, porque la guerra sigue y las dinámicas siguen y eso atañe mucho a en lo que usted está metido de cabeza, excúseme la expresión, y es el proceso con el ELN. Hoy hubo una noticia de guerra, una noticia de conflicto, más que de guerra, de la dinámica, repito, del conflicto, y fue el golpe que el ejército, que las fuerzas militares de las que habla el senador Ariel Ávila, le dieron hoy al ELN en el Arauca. Se hablaba hasta de 8 muertos, incluso de más guerrilleros dados de baja. Y el gobierno dice, vamos a seguir con acciones hasta que no lleguemos al tema del cese al fuego. Esta dinámica en medio de todos estos discursos, de estos dimes y diretes, porque el ELN ayer decía, sí se está negociando y sí se habló en la mesa del tema del Fondo Internacional para conseguir plata para el ELN. Todo esto, ¿qué ambiente está generando en la mesa con ese grupo? Usted que está metido en esa negociación, senador Iván. Bueno, una negociación siempre tiene complejidades, dificultades, momentos de crisis incluso, pero en el caso presente, lo que hay que decir es que en muy pocos meses hemos alcanzado 12 acuerdos, entre ellos acuerdos inéditos. Es la primera vez que logramos pactar un punto de la agenda con el ELN en términos de la participación de la sociedad en la construcción de la paz. Y por otra parte, un cese al fuego que debe comenzar en sus órdenes de suspensión de acciones ofensivas en los primeros días de julio. Entonces, hay avances. Por supuesto, no desconocemos las dificultades, repito, pero es parte de lo que hay que hacer y de lo que hay que superar en medio de la solución de un conflicto armado que ha durado ni más ni menos que 6 décadas en el país. Y resolverlo no es nada fácil, requerimos perseverancia, paciencia, pero al mismo tiempo rigurosidad y celeridad para encontrar las soluciones. También lo que usted mencionaba algún día, senador, aquí también con nosotros, seriedad de este grupo hombre con este tema de las extorsiones y el secuestro. Pues mire, senadores, ha sido una clase de derecho, de trámite legislativo y también, repito, llegar a la realidad que es la que viven, ustedes lo mencionaban, lo hablábamos siempre, los habitantes en las diferentes regiones del país. Una cosa es desde aquí de Bogotá, uno hablar de leyes, incisos, normas, gestos, comunicados, y otra donde hablan de bala, miedo, temor, y todo enmarcado, repito, en una situación compleja. Senadores Iván Cepeda, Ariel Ávila, de verdad un gusto por habernos acompañado, como siempre, muy queridos, muy amables. Muchas gracias, Juan Roberto. Saludos, Ariel. Muy amable. El senador Ariel Ávila, el senador Iván Cepeda, hablando los dos, muchas gracias, de un tema clave, el futuro de la paz total. Terminamos Sala de Prensa. Continúen con la programación aquí en Caracol Ahora.